Desde que mi parálisis comenzó hace 2 años, aprendí a convivir con la mezcla constante de dependencia y fuerza interior. Nunca imaginé que, entre todas las dificultades, lo que más me dolería no sería mi cuerpo limitado, sino la desconfianza de quienes más deberían apoyarme. Mi hermana Clara siempre había tenido una forma peculiar de competir conmigo, pero jamás pensé que cruzaría límites tan profundos. Cuando escuché que ella andaba diciendo que mi condición era solo una estrategia para llamar la atención, sentí que el piso desaparecía bajo mis ruedas. Los primeros meses después del diagnóstico fueron una montaña rusa de emociones. Me desperté un día sin poder mover las piernas, sin ninguna explicación clara, sin ningún golpe previo que justificara lo que me estaba pasando. Los médicos hablaban de inflamación en la médula, de procesos autoinmunes, de palabras largas, que yo apenas entendía mientras estaba acostada en esa cama de hospital fría en Buenos Aires. Mi mamá lloraba cada vez que venía a visitarme, y mi papá intentaba mantenerse fuerte, aunque yo veía cómo se le quebraba la voz cuando hablaba conmigo, por teléfono desde su trabajo. Clara vino al hospital solo 2 veces. La primera vez trajo flores y se quedó unos 20 minutos, mirando su celular la mayor parte del tiempo. La segunda vez llegó con una amiga suya, como si necesitara un escudo para no enfrentarme sola. Hablaron entre ellas más de lo que hablaron conmigo. Recuerdo que pensé que tal vez estaba procesando las cosas a su manera, que cada persona tiene su forma de lidiar con las malas noticias, pero algo en su mirada me incomodaba. Era como si estuviera evaluándome, midiendo qué tan real era mi sufrimiento. Cuando finalmente me dieron de alta y llegué a casa con la silla de ruedas, todo cambió. Mi departamento pequeño en el barrio de Palermo tuvo que adaptarse rápidamente. Mi papá instaló rampas, quitó algunos muebles para que yo pudiera moverme con más facilidad, y mi mamá se quedaba conmigo, varios días a la semana para ayudarme, con las cosas básicas que ahora eran complicadas. Bañarme, vestirme, cocinar, todo requería más tiempo y esfuerzo, pero yo estaba decidida a no dejarme vencer. Empecé terapia física, busqué grupos de apoyo, leí todo lo que pude sobre mi condición. Quería recuperar mi vida, o al menos construir una nueva versión de ella. Clara, en cambio, se alejó. Al principio pensé que era porque le dolía verme así, que no sabía cómo ayudar y prefería mantenerse al margen. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Dejaba de responder mis mensajes durante días. Cuando la veía en reuniones familiares, se sentaba lejos de mí. Si yo contaba algo sobre mi recuperación, o sobre algún avance pequeño que había logrado, ella cambiaba de tema rápidamente, o hacía algún comentario sarcástico que dejaba a todos incómodos. Un día, mi prima Lucía me llamó preocupada. Me dijo que había escuchado a Clara hablar con unas amigas en un café y que estaba diciendo cosas raras sobre mí, que yo exageraba mis síntomas, que en realidad podía caminar pero no quería hacerlo porque así recibía más atención de la familia. Lucía estaba indignada. Me preguntó si yo sabía algo de eso, si había pasado algo entre Clara y yo que explicara ese veneno. Yo me quedé muda. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hermana, la persona con quien había compartido cuarto durante 15 años, estaba sembrando dudas sobre mi condición médica. Al principio traté de justificarla. Pensé que tal vez Lucía había malinterpretado, que Clara solo estaba desahogándose de alguna frustración personal y que las palabras habían salido mal. Pero los días siguientes me trajeron más confirmaciones. Otra amiga me mencionó con mucha delicadeza que había escuchado rumores similares. Un conocido de la universidad me preguntó directamente si era cierto, que yo estaba fingiendo para cobrar algún seguro. Cada nueva historia era como una puñalada. Me sentía expuesta, vulnerable, humillada de una forma que ni siquiera la parálisis había logrado hacerme sentir. Intenté hablar con Clara por teléfono. Le mandé un mensaje largo, preguntándole si había algo que necesitaba decirme, si estaba molesta por algo, si yo había hecho algo que la lastimara. Ella respondió con un mensaje cortísimo, diciendo que no sabía de qué le estaba hablando, que la gente siempre inventa cosas. Pero su tono frío me dejó claro que ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. No hubo disculpas, no hubo negación genuina, solo evasión. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo por la traición, sino por la soledad que sentí. Mi cuerpo ya me había abandonado de cierta forma, y ahora mi hermana también lo hacía. Me pregunté qué había hecho para merecer eso. ¿Qué parte de nuestra historia juntas había sido tan frágil que se rompió ante la primera dificultad real? Recordé cuando éramos chicas, cuando compartíamos secretos y nos defendíamos de los chicos que nos molestaban en la escuela. Recordé cuando ella tuvo su primera desilusión amorosa y yo me quedé despierta toda la noche consolándola. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan irreal. Los días siguientes fueron confusos. Traté de seguir con mi rutina,
con mis terapias, con mi vida, pero el peso de esos rumores me perseguía. Cada vez que salía, me preguntaba quién habría escuchado las mentiras de Clara, quién me estaría mirando con desconfianza. Empecé a evitar ciertos lugares, ciertas reuniones, porque no quería enfrentarme a la posibilidad de ser juzgada. Mi terapeuta me decía que no debía dejar que eso me aislara, que yo no tenía nada que probar. Pero era más fácil decirlo que vivirlo. Fue en ese contexto que recibí la invitación para la cata de vinos. Era de Martín, un amigo de la universidad que siempre había sido muy atento conmigo. Me escribió diciendo que sería algo tranquilo, en un loft en San Telmo, con buena música y mejor compañía. Me prometió que el lugar era accesible y que estaría encantado de verme. Dudé mucho antes de aceptar. Parte de mí quería quedarme en casa, protegerme de cualquier situación incómoda, pero otra parte, la que se negaba a rendirse, me decía que no podía dejar que Clara controlara mi vida social, que yo merecía estar ahí, disfrutar, vivir, así que acepté. Me arreglé con cuidado ese día. Elegí un vestido negro que me gustaba mucho y me maquillé, por primera vez en semanas. Mientras me miraba al espejo, traté de convencerme de que todo estaría bien, de que era solo una reunión con amigos, nada del otro mundo. Pero en el fondo, algo me advertía que esa noche iba a ser importante. Cuando llegué al loft, Martín me recibió con una sonrisa enorme y me ayudó a entrar. El lugar era hermoso, con techos altos, paredes de ladrillo expuesto y una iluminación cálida que hacía que todo se viera acogedor. Había unas 20 personas, la mayoría conocidas, algunas nuevas. La música sonaba suave de fondo, y en el centro había una mesa larga con distintas botellas de vino, copas brillantes y pequeños platos con quesos y fiambres. Me sentí bien los primeros minutos. Algunas personas se acercaron a saludarme. Me preguntaron cómo estaba, hablamos de cosas triviales, pero entonces empecé a notar las miradas. No eran directas. Eran esas miradas de reojo que la gente hace cuando está hablando de alguien. Vi a 2 chicas susurrando cerca de la ventana, y cuando me vieron, dejaron de hablar abruptamente. Un chico que conocía del gimnasio me saludó, pero su tono era raro, como si estuviera incómodo. Traté de ignorarlo. Me serví una copa de vino tinto y me acerqué a la mesa de quesos, intentando actuar con naturalidad. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Sentía que algo estaba pasando. Algo que todos sabían menos yo. O peor, algo que todos sabían incluyéndome a mí, pero que nadie se atrevía a mencionar. Fue entonces cuando vi a Paula, una amiga del trabajo que siempre había sido muy directa conmigo. Se acercó con una expresión seria, casi preocupada, y me hizo un gesto para que nos apartáramos un poco. Mi corazón empezó a latir más rápido. Nos movimos hacia un rincón más tranquilo, lejos del ruido principal. Paula respiró hondo antes de hablar. Me dijo que no sabía si debía decirme algo, pero que sentía que yo merecía saberlo. Me contó que Clara había estado en una reunión la semana anterior, en la casa de una conocida mutua, y que había dicho cosas muy feas sobre mí, que yo exageraba mi parálisis para mantener a la familia pendiente de mí, que en realidad podía mover las piernas pero fingía no poder, porque me gustaba ser el centro de atención, que incluso había insinuado que yo estaba buscando algún tipo de compensación económica de mis papás. Las palabras de Paula cayeron sobre mí como piedras. Sentí que el aire del loft se volvía pesado, irrespirable. Miré alrededor y de repente todo tenía sentido. Las miradas, los susurros, la incomodidad. No era paranoia mía. La gente realmente dudaba de mí. Realmente creía que yo era capaz de fingir algo tan serio. Y todo por las mentiras de mi hermana. Le agradecí a Paula por su honestidad, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ella me apretó la mano con fuerza y me dijo que ella no creía nada de eso, que conocía mi historia y sabía que yo era genuina. Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograron calmar la tormenta que sentía en el pecho. Fue en ese momento que la vi. Al otro lado del salón, junto a la ventana grande que daba a la calle, estaba Clara. Llevaba un vestido rojo, brillante y estaba riendo con un grupo de personas, sosteniendo una copa de vino blanco. Se veía relajada, feliz, como si no tuviera ni una preocupación en el mundo, como si no hubiera destruido la reputación de su propia hermana. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella me vio, y su sonrisa se congeló apenas un instante, antes de volver a su expresión despreocupada. No vino hacia mí. No hizo ningún gesto de reconocimiento más allá de ese breve contacto visual. Y en ese momento supe que todo lo que había escuchado era cierto. Mi hermana me había traicionado de la peor manera posible. Y ahora estaba aquí, en la misma fiesta que yo, actuando como si nada hubiera pasado. Sentí una presión en el pecho que no era física. Era la confirmación de que mi propia hermana me había expuesto y deshumanizado para personas que ni siquiera conocían mi dolor. Y aún así respiré hondo.
Necesitaba mantener la compostura, al menos hasta entender por qué había hecho algo tan cruel. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarla. Aunque todo dentro de mí gritaba que huyera de ahí lo más rápido posible, decidí acercarme a Clara. Aunque cada metro que mi silla avanzaba parecía cargado de un peso emocional enorme, la música seguía sonando, la gente seguía conversando, pero para mí todo se había vuelto lento, como si estuviera moviéndome bajo el agua. Podía sentir los ojos de algunas personas siguiéndome mientras cruzaba el salón. Me pregunté cuántos de ellos habían escuchado los rumores, cuántos me estaban observando para ver si mis movimientos eran genuinos o fingidos. Clara me vio acercarme y su expresión cambió apenas un poco. No fue sorpresa, no fue culpa, fue algo más calculado. Me recibió con una sonrisa teatral, de esas que había perfeccionado desde que éramos adolescentes, cuando quería aparentar que todo estaba bien aunque las cosas estuvieran completamente rotas entre nosotras. Se volteó hacia las personas con las que estaba conversando. Les dijo algo que no alcancé a escuchar, y luego giró su cuerpo ligeramente hacia mí, como si me estuviera dando permiso para hablar. Le pedí que habláramos en privado. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro sentía que me estaba cayendo a pedazos. Clara tomó un sorbo largo de su vino, mirándome por encima del borde de la copa, y luego negó con la cabeza suavemente. Me dijo que estábamos bien ahí, que no había nada que no pudiera decirse delante de nuestros amigos. La forma en que dijo amigos me hizo entender que estaba buscando protección en el grupo, testigos que la respaldaran si la conversación se ponía difícil. Insistí. Le dije que necesitábamos hablar sobre ciertas cosas que había estado diciendo de mí, sobre los rumores que estaban circulando. Su rostro mostró una expresión de confusión exagerada, casi cómica. Me preguntó de qué rumores estaba hablando, como si realmente no tuviera idea, pero sus ojos me decían otra cosa. Había un brillo ahí, algo que mezclaba desafío con satisfacción. Era como si estuviera disfrutando verme incómoda, vulnerable. Traté de mantener la calma. Le expliqué que varias personas me habían dicho que ella andaba comentando que yo exageraba mi condición, que fingía no poder caminar para obtener atención. Clara se rió, una risa corta y falsa, y negó todo. Dijo que era ridículo, que la gente siempre malinterpreta las cosas, que tal vez había hecho algún comentario inocente que alguien había sacado de contexto, pero no me pidió disculpas. No mostró preocupación por cómo me sentía. Solo se defendió con explicaciones vagas que no convencían a nadie, ni siquiera a ella misma. El grupo alrededor de nosotras empezaba a notar la tensión. Algunas personas se alejaron discretamente, buscando otras conversaciones menos incómodas. Otras se quedaron cerca, claramente interesadas en lo que estaba pasando. Yo podía sentir sus miradas, el peso de su curiosidad. Era como estar en un escenario sin haberlo elegido, exponiendo el dolor más privado de mi vida, frente a una audiencia que no conocía toda la historia. Mientras intentaba mantener una postura serena, mi cuerpo empezó a reaccionar. Primero fue un temblor leve en mis manos, algo que normalmente podía controlar, pero la ansiedad, la rabia contenida, todo estaba haciendo que mi sistema nervioso se descompensara. El temblor se intensificó y se extendió a mis brazos. Traté de ocultarlo, de mantener mis manos quietas sobre el reposabrazos de la silla, pero era inútil. Mi cuerpo me estaba traicionando, justo en el momento en que más necesitaba parecer fuerte. Clara lo notó de inmediato, y en lugar de mostrar preocupación o empatía, hizo el comentario más cruel que podía hacer en ese momento. Dijo, con una voz lo suficientemente alta para que varios escucharan, que era curioso cómo mis síntomas siempre aparecían en momentos oportunos, que justo ahora, cuando estábamos teniendo una conversación difícil, mi cuerpo decidía actuar. La insinuación era clara. Estaba sugiriendo que yo estaba fabricando el temblor, que era parte de mi supuesta actuación. Sentí como si me hubiera abofeteado. Cada frase que salía de su boca era otro golpe. Yo trataba de explicarle que sus rumores estaban destruyendo relaciones que había construido durante años, que estaban afectando mi dignidad y mi credibilidad. Le dije que la gente me miraba diferente ahora, que algunos hasta evitaban hablar conmigo porque no sabían si creerme o no, pero ella solo revolvía los ojos, como si yo fuera una niña dramática haciendo un berrinche por algo insignificante. Le pregunté por qué había decidido hacer esto. ¿Qué había ganado ella con destruir mi reputación? Clara se quedó callada por un momento, y por primera vez esa noche vi algo genuino en su expresión. No fue arrepentimiento, fue algo más oscuro. Me dijo, casi en un susurro, que yo siempre había sido la favorita, que mamá y papá siempre me prestaban más atención, incluso antes de la parálisis, que ahora, con mi condición, yo había monopolizado completamente el cariño y la preocupación de la familia. Sus palabras me dejaron helada. Así que todo esto era por celos,
por una competencia infantil que yo ni siquiera sabía que estábamos teniendo. Le dije que eso no tenía sentido, que nuestros papás nos querían igual, que mi enfermedad no era una estrategia para robarle atención. Pero ella ya no me escuchaba. Había vuelto a su modo defensivo, a su sonrisa falsa y sus respuestas evasivas. Mis amigos observaban desde la distancia, visiblemente incómodos. Vi a Martín hablando con Paula, ambos mirando hacia donde estábamos nosotras con expresiones de preocupación. Algunos otros también nos miraban, sin disimular ya su interés en el conflicto. Era evidente que Clara dominaba aquel espacio con una seguridad que no tenía justificación. Ella sabía que mientras más gente nos viera discutiendo, más podría usar mi reacción emocional en mi contra. Le supliqué una última vez que paráramos esa locura, que si tenía problemas conmigo, los resolviéramos en privado, en familia, como hermanas, que no siguiera alimentando rumores que me lastimaban profundamente. Clara tomó otro sorbo de vino. Me miró fijamente y me dijo que yo siempre había sido muy sensible, que tomaba todo demasiado personal, que si la gente estaba hablando de mí, tal vez era porque había algo de verdad en lo que decían. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Ya no era solo ella negando lo que había hecho, era ella justificándolo, validando los rumores, echándome la culpa de mi propia humillación. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era solo tristeza o rabia, era una especie de desconexión profunda. La hermana que yo conocía, o que creía conocer, no existía. Esta persona frente a mí era una extraña que compartía mis genes, pero no mi corazón. El ambiente en el loft se había vuelto pesado. La música seguía sonando, pero ahora parecía estar en un volumen más bajo. O tal vez yo solo estaba tan concentrada en la conversación que bloqueaba todo lo demás. Algunas personas se habían acercado más, formando un círculo tácito alrededor de nosotras. No era intencional, supongo. Pero la sensación era de estar siendo juzgada por un tribunal silencioso, donde mi propia hermana había asumido el papel de fiscal. Traté de retroceder con mi silla, de alejarme de ella y de esa situación que se estaba volviendo insoportable, pero Clara dio un paso adelante, cerrando la distancia que yo intentaba crear. Me preguntó, con un tono que mezcla burla y desafío, si iba a huir ahora, si iba a irme llorando como siempre hacía cuando las cosas no salían como yo quería. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herirme en lo más profundo. Le dije que no estaba huyendo, que simplemente no quería seguir con una conversación que claramente no llevaba a ningún lado, que ella había tomado su decisión de creer en su propia narrativa y que yo no podía obligarla a ver la verdad. Clara se rió de nuevo, esa risa falsa que ya me había hartado, y comentó algo sobre mi tono de víctima, sobre cómo siempre lograba dar vuelta a las situaciones para que todos sintieran lástima por mí. Los amigos que estaban cerca empezaron a mostrar señales más claras de incomodidad. Vi a Martín dar un paso hacia nosotras, como si estuviera considerando intervenir. Paula también se acercó un poco, con una expresión de preocupación genuina, pero nadie sabía exactamente qué hacer. Era un conflicto familiar expuesto en público, y había una línea delgada entre ayudar y entrometerse. Yo sentía que la tensión estaba llegando a un punto crítico. Mi cuerpo seguía temblando, mi respiración se había acelerado, y podía sentir el inicio de una crisis de ansiedad. Necesitaba salir de ahí, necesitaba aire, necesitaba espacio, pero al mismo tiempo, una parte de mí se negaba a irse así, derrotada, validando con mi huida lo que Clara había estado diciendo de mí. Fue entonces cuando Clara cambió su expresión de nuevo. Ya no era burla ni desafío, era algo más calculado, más peligroso. Miró alrededor, evaluando a la audiencia que teníamos, y luego volvió a mirarme a mí. Dijo, con una voz lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que tal vez hoy sería el día en que todos verían la verdad, que estaba cansada de mi teatro, de mi actuación constante. Mi estómago se revolvió. Sabía que algo malo estaba por pasar. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que Clara se estaba posicionando, en cómo había llamado la atención de más personas con su comentario. Traté de preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera terminar la frase, ella ya estaba moviéndose. Puso sus manos en los apoyos laterales de mi silla, en los agarres de metal que uso para transferirme o para que alguien me ayude a maniobrar en espacios difíciles. Pero la forma en que lo hizo no fue de ayuda. Fue posesiva, controladora. Le pedí que parara, que no tocara mi silla sin mi permiso. Clara fingió no escucharme, o tal vez realmente no le importó lo que yo dijera. Me preguntó, mientras mantenía sus manos en la silla, si realmente no podía caminar, o si solo era mi forma de manipular a todos. Su voz tenía un tono de experimentación, como si estuviera a punto de hacer una prueba científica. Algunas personas alrededor empezaron a murmurar, claramente incómodas con lo que estaba pasando. Alguien dijo el nombre de Clara en tono de advertencia,
pero ella no hizo caso. Le supliqué que me dejara en paz, que no hiciera nada estúpido. Pero ya era tarde. Podía ver en sus ojos que había tomado una decisión, que estaba dispuesta a llegar hasta el final con lo que fuera que tuviera planeado. La tensión en el loft había aumentado a un nivel insoportable. La música seguía sonando, pero ya nadie le prestaba atención. Todas las miradas estaban sobre nosotras, sobre lo que estaba a punto de suceder. Y yo, atrapada en mi silla, con mi hermana sosteniendo los controles de mi movilidad, solo podía esperar y temer lo peor. Sabía que aquella noche había guardado algo terrible, algo que cambiaría todo para siempre. Y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo. El ambiente ya denso se volvió casi irrespirable cuando Clara decidió llevar la situación aún más lejos. Levantó la voz lo suficiente para que varias personas alrededor escucharan claramente, diciendo que tal vez hoy sería el día en que todos verían la verdad. Aquella frase hizo que mi estómago se revolviera. Había algo definitivo en su tono, algo que me advertía que lo que venía no era solo otra acusación verbal. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, ella puso sus manos en los apoyos laterales de mi silla con más fuerza, como si fuera a maniobrarme sin mi permiso. Intenté pedirle que parara, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El pánico estaba empezando a apoderarse de mí, y cuando el pánico llega, mi cuerpo reacciona de formas que no puedo controlar. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban más intensamente, y sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar con claridad. Clara fingió no escucharme, o simplemente decidió que mis palabras no importaban. Su expresión era de determinación absoluta, como si estuviera en una misión que nada ni nadie podría detener. Con un gesto brusco que me tomó completamente desprevenida, ella me jaló hacia adelante. No fue un movimiento suave de alguien que intenta ayudar. Fue agresivo, impulsivo, cargado de rabia contenida. Sentí como la silla se inclinó ligeramente y mi cuerpo perdió el equilibrio que mantenía con tanto cuidado. Grité, o al menos intenté gritar, pero el sonido que salió fue más de sorpresa que de advertencia. Las personas alrededor empezaron a darse cuenta de que algo estaba muy mal. Vi expresiones de alarma. Algunos dieron un paso adelante, pero todo estaba pasando demasiado rápido. Clara, en un movimiento que nunca podré olvidar, metió sus manos bajo mis axilas y trató de levantarme por la cintura. Era como si quisiera probar físicamente que mi cuerpo aún podía sostenerse, como si quisiera exhibir frente a todos que yo estaba mintiendo sobre mi condición. El dolor que sentí no fue solo físico, aunque ese también existió. Fue el dolor de ser tratada como un objeto, como un experimento, como algo menos que humano. Mis piernas frágiles y rígidas no respondieron, no podían responder. La parálisis no funciona según la voluntad o el deseo de alguien más. No importa cuánta fuerza aplique otra persona, mis piernas simplemente no tienen la conexión neurológica necesaria para sostener mi peso. Sentí una ola de pánico puro recorriendo todo mi cuerpo. Mi mente gritaba que esto estaba mal, que alguien tenía que detenerla. Pero mi cuerpo no tenía forma de defenderse. Era como si mi propio cuerpo estuviera siendo usado como pieza de espectáculo. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, sobre mis piernas que colgaban sin fuerza, sobre mi torso que Clara sostenía con una determinación enfermiza. Algunos en la audiencia ya llevaban las manos a la boca. Otros habían dejado caer sus copas sin darse cuenta. Martín gritó el nombre de Clara, su voz cargada de horror y urgencia. Paula también se movió hacia nosotras, pero estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Todo ocurrió en segundos, aunque para mí se sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado cruelmente. Clara me sacó de la silla con una fuerza desproporcionada, como si toda la rabia y el resentimiento que había acumulado durante años se canalizara en ese acto. Mi cuerpo, incapaz de mantenerse por sí mismo, empezó a caer hacia adelante. No había equilibrio, no había apoyo, no había forma de evitar lo que venía. Vi el piso acercándose en cámara lenta. Vi también, en mi campo de visión periférico, la torre de botellas de vino que estaba perfectamente organizada cerca de nosotras. Era parte de la decoración del evento. Una estructura cuidadosamente armada con botellas, caras que los organizadores habían dispuesto como centro de mesa. Traté de girar mi cuerpo, de usar mis brazos para amortiguar la caída, pero Clara todavía me sostenía parcialmente, lo que hacía imposible controlar hacia dónde iba. De repente me vi siendo empujada sin equilibrio, sin ninguna posibilidad de detener el impulso. Diante de decenas de ojos aterrorizados, mi cuerpo se precipitó directamente hacia la torre de botellas. Escuché gritos. Vi brazos extendiéndose hacia mí en un intento desesperado de atraparme, pero era demasiado tarde. El impacto fue seco, brutal, inevitable. Mi cuerpo cayó directamente contra la torre de vino. Escuché el sonido del impacto antes incluso de sentir el dolor. Fue un crujido fuerte,
seguido inmediatamente por el estruendo de las botellas desplomándose. La primera que se rompió fue justo debajo de mi hombro derecho. Sentí el vidrio quebrarse contra mi piel, el líquido frío del vino comenzando a empaparme. Luego vino el efecto dominó. Las botellas comenzaron a caer como fichas en una reacción en cadena. Algunas se rompieron contra el piso de madera, otras contra la mesa metálica que sostenía la torre, y otras más contra mi propio cuerpo. El sonido era ensordecedor, una sinfonía caótica de vidrio estallando, líquidos salpicando y gritos de personas, tratando de alejarse de los fragmentos voladores. El vino se derramaba por todos lados, un río rojo oscuro que se expandía rápidamente por el piso del loft. Me enteré después que una de esas botellas era un vino argentino de alta gama, valorado en $8,000, parte de una colección especial que Martín había conseguido para la cata. En ese momento no pensaba en el valor monetario, solo sentía el terror puro de estar en medio de ese desastre, con mi cuerpo vulnerable expuesto a los pedazos de vidrio que seguían cayendo a mi alrededor. La primera sensación después del shock inicial fue el dolor. No era un dolor localizado, sino algo difuso que parecía venir de todas partes. Mi brazo derecho había recibido el peor impacto. Mi espalda había golpeado contra el borde de la mesa, y mis piernas, aunque no sentía dolor en ellas, habían quedado torcidas en una posición antinatural. Pero más que el dolor físico, lo que me destrozaba era la exposición, la humillación absoluta de estar tirada en el piso, cubierta de vino, rodeada de vidrios rotos, mientras decenas de personas me miraban con horror. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada inhalación era difícil. No por el impacto, sino por el pánico que me estaba ahogando. Traté de moverme, de encontrar alguna posición que fuera menos vulnerable, pero mis brazos temblaban y mis piernas no respondían. Estaba completamente expuesta, completamente indefensa. Era exactamente la pesadilla que había temido desde que comencé a usar la silla de ruedas, el miedo de quedar atrapada en una situación donde mi cuerpo simplemente no podía responder. Mientras yo intentaba recomponer mi respiración, miré hacia arriba y vi a Clara. Estaba paralizada, de pie donde me había soltado, con el rostro completamente blanco, pero no era el blanco de la preocupación genuina por mi bienestar. Era el blanco del shock de darse cuenta del desastre social que acababa de provocar. Sus ojos no estaban en mí. Estaban en las botellas rotas, en el vino derramado, en las caras horrorizadas de las personas alrededor. Estaba calculando el daño a su reputación, no el daño a mi cuerpo. Por un momento eterno, nadie se movió. Era como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Luego de repente el caos se desató. Martín fue el primero en llegar hasta mí, arrodillándose en medio del vino y los vidrios sin importarle su ropa. Me preguntó si estaba bien, si podía escucharlo, si sentía dolor en algún lugar específico. Su voz estaba llena de preocupación genuina, de culpa por haber organizado el evento donde esto había pasado. Paula llegó justo detrás de él. Ya tenía su celular en la mano y estaba llamando a emergencias. Otras personas empezaron a acercarse también. Algunos tratando de ayudar, otros simplemente mirando con morbosa fascinación. Alguien trajo toallas para limpiar el vino de mi cara. Otro empezó a recoger los pedazos de vidrio, más grandes para crear un espacio, seguro alrededor de mí. La música había sido detenida. Y ahora el único sonido era el murmullo de voces alarmadas y mis propios intentos de respirar normalmente. Sentí como si fuera solo un objeto caído en medio de un escenario destruido. No era una persona que acababa de sufrir un ataque físico y emocional. Era parte del desastre, parte del paisaje caótico de vino derramado y vidrios rotos. Vi luces, rostros borrosos moviéndose alrededor de mí y fragmentos de vidrio brillando bajo la iluminación del loft. El sonido de pasos apresurados resonaba, creando un eco extraño en mis oídos que todavía zumbaban por el impacto. Traté de hablar, de decirle a Martín que estaba bien, aunque claramente no lo estaba, pero mi voz no salía. Tenía la garganta cerrada por el miedo y el shock. Podía sentir lágrimas corriendo por mis mejillas, mezclándose con el vino que me había salpicado la cara. Sabía que debía parecer un desastre absoluto, y eso solo añadía otra capa de humillación a una situación que ya era insoportable. Escuché a alguien preguntarle a Clara qué había pasado, qué había estado pensando. Su respuesta fue balbuceante, incoherente. Dijo algo sobre solo querer ayudar, sobre que yo había perdido el equilibrio, sobre que fue un accidente. Pero su versión no coincidía con lo que docenas de personas acababan de presenciar. Todos habían visto el jalón brusco, el intento de levantarme contra mi voluntad, la fuerza desproporcionada. Mientras yacía ahí, esperando que llegaran los paramédicos, me di cuenta de algo que estaba pasando en el fondo de la escena. Escuché la voz de uno de los meseros que trabajaban en el evento. Estaba hablando por teléfono, describiendo lo que había pasado. Mencionó la caída, mi estado,
y específicamente dijo que todo había sido causado por otra persona, que había sido intencional, no un accidente. Aquella confirmación externa, de alguien que no tenía ningún interés personal en el conflicto, me trajo un sentimiento confuso. Por un lado, era un alivio tener un testigo imparcial que había visto la verdad, alguien que podría validar mi versión de los hechos, si alguien lo cuestionaba más adelante. Pero por otro lado, era profundamente triste necesitar esa validación. Era triste que mi propia palabra, mi propia experiencia, no fuera suficiente, que necesitara testigos para probar que mi hermana me había atacado. El dolor en mi cuerpo empezaba a hacerse más específico. Mi brazo derecho palpitaba donde había recibido el primer impacto. Mi espalda ardía, probablemente por algún corte o raspadura del vidrio. Mis piernas, aunque no sentía dolor en ellas directamente, estaban en una posición que sabía no era buena para mi condición. Podían haberse dañado sin que yo lo sintiera. Y esa posibilidad me aterraba. Martín seguía a mi lado, sosteniendo mi mano izquierda, la que no había sido lastimada. Me decía una y otra vez que todo iba a estar bien, que los paramédicos ya venían, que iba a cuidar de que me atendieran rápidamente. Yo asentía levemente, incapaz de formar palabras todavía. Paula había terminado la llamada de emergencia y ahora estaba tomando fotos del desastre, de las botellas rotas, del vino derramado. Cuando me miró entendí por qué lo hacía. Estaba documentando la escena, creando un registro de lo que había pasado. Algunas personas empezaron a alejarse, incómodas con la situación o simplemente queriendo salir del camino de los paramédicos que estaban por llegar. Pero un grupo se quedó, formando un semicírculo protector alrededor de mí. Eran mis amigos reales, la gente que me conocía de verdad, que sabía que mis síntomas eran genuinos, que nunca había dudado de mí. Su presencia era un consuelo pequeño en medio del desastre. Clara había retrocedido varios pasos, ya no estaba cerca de mí. Estaba junto a la pared del loft, rodeada por algunas personas que parecían estar confrontándola. No podía escuchar lo que le decían, pero por sus expresiones y sus gestos, era claro que no estaban de su lado. Vi cómo ella intentaba defenderse, cómo gesticulaba tratando de explicar su versión, pero nadie parecía comprarla. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad estaba siendo vista, porque las personas estaban entendiendo quién era realmente responsable de este desastre. Tristeza porque esa persona era mi hermana, alguien que debería haberme protegido en lugar de ser la fuente de mi mayor humillación. Era un duelo en tiempo real por una relación que acababa de morir de la forma más pública y dolorosa posible. Los minutos pasaban lentamente. Cada segundo tirada en ese piso se sentía como una eternidad. Podía sentir el vino frío empapando mi ropa, pegándose a mi piel. El olor dulce y ácido del alcohol mezclado con mi propio sudor de pánico. Los fragmentos de vidrio que brillaban amenazadoramente cerca de mi cabeza. Todo era un recordatorio físico de lo que acababa de pasar, de lo lejos que Clara había estado dispuesta a llegar para probar su punto. Finalmente escuché las sirenas. Primero eran lejanas, luego cada vez más cercanas, hasta que se detuvieron justo afuera del edificio. Escuché pasos rápidos subiendo las escaleras, voces profesionales coordinándose. Los paramédicos entraron al loft con sus equipos, evaluando rápidamente la escena. Uno de ellos se arrodilló junto a mí, presentándose y preguntándome mi nombre, si sabía dónde estaba, si podía moverme. Respondí con voz temblorosa que sí sabía quién era y dónde estaba, pero que no podía mover mis piernas. No por la caída, sino porque tenía parálisis desde antes. El paramédico asintió con comprensión y comenzó una evaluación más detallada. Revisó mis pupilas, mi presión, mi pulso. Me preguntó dónde sentía dolor, qué se había golpeado primero, si había perdido la conciencia en algún momento. Mientras me atendían, vi por última vez a Clara esa noche. Estaba siendo escoltada hacia la salida por Martín y otro amigo. Su cara estaba roja. No sabía si de vergüenza, rabia o ambas. No me miró mientras se iba. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento de lo que había hecho. Solo su figura alejándose, dejándome ahí en el piso, rodeada de los pedazos rotos de lo que alguna vez había sido nuestra relación. Mi cuerpo cayó directamente contra la torre de botellas de vino que habían organizado, tan cuidadosamente como parte de la decoración. Escuché el sonido seco del impacto antes incluso de sentir el dolor. Era un ruido que nunca voy a poder olvidar. Una mezcla de vidrio quebrándose, líquido derramándose y mi propia respiración cortada por el miedo. Las botellas comenzaron a caer como fichas de dominó, cada una arrastrando a la siguiente, en una reacción en cadena que parecía no tener fin. El primer golpe fue contra mi hombro derecho. Sentí como una botella se quebraba justo debajo de mi clavícula, el vidrio presionando contra mi piel a través de la tela del vestido. El líquido frío del vino empezó a empaparme inmediatamente.
Un contraste helado contra el calor del pánico que recorría todo mi cuerpo. Luego vino el segundo impacto, este contra mis costillas del lado izquierdo. Otra botella explotando, más vino derramándose, más vidrio cayendo a mi alrededor. No podía hacer nada para protegerme. Mis brazos intentaban cubrirme la cara instintivamente, pero estaban débiles por el temblor constante que había empezado minutos antes. Mis piernas, completamente inútiles, quedaron atrapadas bajo el peso de mi propio cuerpo y algunas de las botellas más pesadas. Sentí como una de ellas rodaba sobre mi muslo izquierdo sin romperse, dejando un rastro húmedo de vino a su paso. El estruendo era ensordecedor. Cada botella que caía producía un sonido diferente. Algunas explotaban con un estallido agudo, otras se quebraban con un crujido más sordo, y algunas simplemente rodaban por el piso, haciendo un tintineo metálico contra los fragmentos ya esparcidos. Por encima de todo eso, escuchaba los gritos de las personas alrededor. Algunos gritaban mi nombre, otros solo exclamaciones de horror, y alguien, creo que fue Paula, gritaba que alguien llamara a una ambulancia. El vino seguía derramándose. Había varios tipos en esa torre, no solo tintos sino también blancos y un rosado que reconocí por su botella distintiva. Los colores se mezclaban en el piso formando charcos irregulares que se expandían rápidamente. El olor era abrumador, una combinación dulce y ácida que se metía en mi nariz y me hacía sentir náuseas. O tal vez las náuseas eran solo por el shock, por el trauma de lo que acababa de pasar. Me enteré después, cuando ya estaba en el hospital, que una de las botellas que se rompió esa noche era un Malbec de una bodega boutique de Mendoza, valorado en $8,000. Era parte de una edición limitada que Martín había conseguido a través de un contacto especial, algo que había planeado compartir en un momento especial de la noche. Ahora ese vino carísimo se mezclaba con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas en el piso de madera del loft. La primera sensación que pude identificar después del shock inicial fue puro terror. No era solo el miedo al dolor físico, aunque ese también estaba presente. Era el terror de estar completamente expuesta, completamente vulnerable, en medio de un desastre que yo no había causado, pero que estaba pagando con mi cuerpo. Era el terror de saber que todos me estaban mirando en mi momento más débil, más humillante. No solo por el golpe, sino por la exposición cruel y totalmente evitable de mi condición, de mi cuerpo que no respondía como debería, de mi incapacidad para defenderme o siquiera pararme por mí misma. Cada segundo que pasaba tirada en ese piso era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido cuando la parálisis llegó a mi vida. Y ahora, además de lidiar con esa pérdida, tenía que lidiar con la humillación pública orquestada por mi propia hermana. Mientras yo intentaba recomponer mi respiración, traté de enfocar mi vista. Todo estaba borroso al principio. Una mezcla de luces del loft, rostros preocupados y manchas de color del vino derramado. Parpadeé varias veces, intentando aclarar mi visión, y fue entonces cuando vi a Clara. Estaba de pie a unos metros de distancia, exactamente donde me había soltado. Su rostro estaba completamente blanco. Había perdido todo el color, toda la arrogancia que había mostrado minutos antes. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no me estaban mirando a mí. Estaban fijos en la torre destruida, en las botellas rotas, en el charco expansivo de vino que seguía creciendo. Por un momento pensé que tal vez estaba procesando lo que me había hecho, que finalmente estaba sintiendo culpa o arrepentimiento. Pero entonces vi algo en su expresión que me heló más que el vino frío contra mi piel. No era preocupación por mi bienestar, no era horror por haberme lastimado. Era pánico social, era el terror de darse cuenta del desastre que acababa de causar frente a docenas de testigos. Su preocupación no estaba en si yo estaba bien, estaba en cómo esto la haría ver a ella. Vi cómo sus manos se llevaban a la boca, cómo daba un paso atrás como si quisiera alejarse físicamente de las consecuencias de sus acciones. Escuché su voz, aunque no pude entender las palabras exactas. Estaba diciendo algo, tal vez tratando de justificarse, tal vez negando lo que todos acababan de ver, pero nadie le estaba prestando atención. Todas las miradas, toda la preocupación, estaba dirigida hacia mí. Por un momento, mientras estaba ahí tirada, sentí como si fuera solo un objeto caído en medio de un escenario destruido. No era una persona que acababa de ser atacada física y emocionalmente. No era alguien que necesitaba ayuda urgente. Era solo parte del paisaje caótico, un elemento más del desastre junto con el vino derramado y los vidrios rotos. Esa sensación de cosificación fue casi tan dolorosa como el impacto físico. Vi luces. Las luces del techo del loft parecían más brillantes de lo normal, casi cegadoras. Parpadeaba tratando de ajustarme, pero cada vez que abría los ojos, las luces creaban halos extraños en mi visión.
Pensé por un momento que tal vez me había golpeado la cabeza, que tal vez tenía una conmoción. Moví mis dedos tratando de evaluar qué partes de mi cuerpo todavía respondían, qué daño real se había hecho. Vi rostros borrosos moviéndose a mi alrededor. Algunos se acercaban, otros retrocedían, probablemente asustados por los vidrios, rotos o simplemente abrumados por la situación. Intenté identificar quién era quién, buscar una cara conocida que me diera algún tipo de consuelo. Pero todo se movía demasiado rápido y mi cerebro todavía estaba procesando el trauma. Los fragmentos de vidrio brillaban por todas partes. Bajo la iluminación cálida del loft, los pedazos de botella rota creaban pequeños destellos, como si alguien hubiera esparcido diamantes rotos por el piso. Era casi hermoso de una forma macabra. Esos mismos fragmentos que brillaban tan bonito eran los que amenazaban con cortarme. Si intentaba moverme, los que ya habían rasgado parte de mi vestido y probablemente algo de mi piel. El sonido de pasos apresurados resonaba por todo el espacio. El eco en el loft hacía que cada movimiento sonara amplificado, urgente, desesperado. Escuchaba a la gente hablando entre sí, coordinándose, algunos preguntando qué hacer, otros ya tomando acción. Alguien había detenido la música finalmente, y ahora el único soundtrack de la escena era el caos humano. Mi respiración seguía siendo entrecortada. Intentaba inhalar profundamente, como me habían enseñado en terapia para manejar los ataques de pánico, pero cada respiración parecía insuficiente. Sentía que no podía llenar mis pulmones completamente, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. No sabía si era el impacto físico o simplemente el peso emocional de todo lo que estaba pasando. Traté de mover mis brazos. El izquierdo respondió, aunque con dolor. Pude levantarlo levemente del piso, ver que tenía algunos cortes pequeños pero nada grave. El derecho era otra historia. Cuando intenté moverlo, una punzada aguda atravesó mi hombro. No podía decir si era un corte profundo, un moretón o algo más serio. Solo sabía que dolía como nada había dolido en mucho tiempo. Mis piernas seguían sin responder, pero eso no era nuevo. Lo que era nuevo, y aterrador, era que estaban torcidas en ángulos extraños. Una estaba doblada debajo de la otra, y no podía saber si se habían lastimado porque no sentía dolor en ellas. Esa era una de las crueldades de mi condición. Podía estar fracturada, cortada, lastimada de formas graves, y no lo sabría hasta que alguien más me revisara. Escuché a alguien decir que no me movieran, que esperaran a los paramédicos. Era una voz masculina, tal vez un doctor o enfermero que casualmente estaba en la fiesta. La voz tenía autoridad, conocimiento, y me sentí levemente más tranquila sabiendo que había alguien con entrenamiento médico presente, pero al mismo tiempo, la instrucción de no moverme significaba quedarme ahí tirada, expuesta, vulnerable, por quién sabe cuánto tiempo más. Sentí que alguien se arrodillaba junto a mí. El movimiento hizo que algunos fragmentos de vidrio crujieran bajo su peso. Era Martín. Reconocí su colonia incluso antes de que hablara. Me dijo algo, pero no pude procesar las palabras. Mi cerebro estaba trabajando en cámara lenta, tratando de procesar el trauma mientras mantenía mi cuerpo funcionando. Él repitió lo que había dicho, esta vez más despacio, más claro. Me preguntaba si podía escucharlo, si sabía dónde estaba. Intenté responder, pero mi voz no salía. Abrí mi boca, pero solo salió un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y un intento de palabra. Martín apretó mi mano izquierda, la que no estaba lastimada, y me dijo que no tratara de hablar, que solo respirara, que todo iba a estar bien. Sus palabras eran reconfortantes, pero también me hacían querer llorar más. Me hacían consciente de lo mal que estaba todo, de lo lejos que estaba de estar bien. Paula apareció en mi campo de visión. Tenía su celular en la mano y estaba hablando con alguien, dando direcciones, describiendo mi condición. Escuché fragmentos de lo que decía. Mujer de 28 años. Parálisis preexistente en las piernas. Cayó contra estructura de vidrio, consciente pero en shock. Posibles cortes y contusiones. Su voz era firme, profesional. Todo lo opuesto a cómo me sentía yo. Otras personas empezaron a organizarse alrededor de mí. Alguien trajo toallas. No sé de dónde las sacó. Empezaron a limpiar el vino de mi cara con cuidado, evitando presionar demasiado fuerte, contra mi piel que probablemente ya estaba magullada. El gesto era amable, pero cada toque, por más gentil que fuera, me recordaba dónde estaba, lo que había pasado. Alguien más estaba recogiendo los pedazos más grandes de vidrio, creando un perímetro más seguro alrededor de mí. Escuché el sonido de los fragmentos siendo depositados en algo, tal vez una bolsa o un bote de basura. Era un sonido metódico, repetitivo, casi hipnótico. Me aferré a ese sonido, usándolo como ancla para no desconectarme completamente de la realidad. El olor del vino era cada vez más fuerte. Se había metido en mi ropa, en mi cabello, probablemente en cada poro de mi piel. Era un olor que normalmente me gustaba.
que asociaba con celebraciones y buenos momentos. Pero ahora, mezclado con el olor metálico de mi propia sangre y el sudor de pánico, se había convertido en algo nauseabundo. Sabía que nunca más podría oler vino sin recordar este momento. Intenté girar mi cabeza para ver dónde estaba. Clara. Necesitaba saber si todavía estaba ahí, si estaba viendo las consecuencias de lo que había hecho. El movimiento causó un dolor agudo en mi cuello, pero logré girar lo suficiente para verla. Estaba más lejos ahora, junto a una de las paredes del loft. Había varias personas alrededor de ella, y por sus expresiones y gestos, no parecían estar siendo amables. Una mujer que no reconocí estaba gesticulando agresivamente hacia Clara, claramente reclamándole. Un hombre, tal vez el dueño del loft o uno de los organizadores, tenía los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. Clara estaba intentando defenderse. Podía ver sus labios moviéndose rápidamente, sus manos haciendo gestos de negación, pero nadie parecía estar comprando su historia. Vi cómo ella señalaba hacia mí, probablemente diciendo que yo había perdido el equilibrio sola, que ella solo estaba tratando de ayudar, pero sus palabras caían en oídos sordos. Había demasiados testigos, demasiadas personas que habían visto exactamente lo que pasó. Habían visto el jalón agresivo, el intento de levantarme contra mi voluntad, la fuerza desproporcionada. No había forma de que pudiera torcer la narrativa ahora. Sentí una satisfacción pequeña y amarga. Finalmente, después de meses de rumores y acusaciones, la verdad estaba siendo vista. Pero esa satisfacción venía acompañada de un dolor profundo, porque la verdad no era algo hermoso o liberador. La verdad era que mi hermana me odiaba tanto que estaba dispuesta a lastimarme, físicamente para probar un punto que ni siquiera era real. Escuché más voces, esta vez viniendo de la entrada del loft. Eran los paramédicos. Habían llegado más rápido de lo que esperaba. O tal vez había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto había pasado desde la caída. Podían haber sido 2 minutos o 20. El tiempo se había vuelto elástico, distorsionado por el trauma. Los paramédicos entraron con sus equipos, moviéndose con eficiencia profesional. Vi sus uniformes, sus caras serias pero calmadas, sus manos expertas ya evaluando la escena. Uno de ellos se arrodilló junto a mí, del otro lado de donde estaba Martín. Me habló con voz clara y tranquila, presentándose como Sebastián, preguntándome si podía escucharlo. Esta vez pude responder. Mi voz salió débil y temblorosa, pero las palabras estaban ahí. Le dije que sí, que podía escucharlo, que sabía dónde estaba. Él asintió, claramente satisfecho con mi nivel de conciencia. Me preguntó mi nombre y se lo dije. Me preguntó si sabía qué día era y también pude responderle. Estaba haciendo una evaluación neurológica básica, asegurándose de que no tuviera una lesión cerebral grave. Luego vinieron las preguntas sobre mi cuerpo. ¿Dónde sentía dolor? ¿Qué se había golpeado primero? Si podía mover mis extremidades. Le expliqué sobre mi parálisis preexistente, que mis piernas no respondían, pero que eso no era nuevo, que el dolor estaba principalmente en mi hombro derecho y mi espalda, que mis brazos podían moverse aunque el derecho dolía bastante. Sebastián trabajaba mientras hablaba, sus manos revisando mi cuello con cuidado, palpando mi columna, evaluando los cortes visibles. Su compañera, que se había presentado como Daniela, estaba preparando equipo del otro lado. Vi cómo sacaba un collarín cervical, vendajes, una tabla para inmovilizar mi espalda. El proceso era metódico, profesional, tranquilizador en su rutina. Me preguntaron si había perdido el conocimiento en algún momento. Les dije que no, que había estado consciente todo el tiempo. Eso pareció ser una buena señal porque intercambiaron una mirada de alivio. Sebastián me explicó que iban a tener que moverme para ponerme en una camilla, que iban a ser muy cuidadosos, especialmente con mi espalda y mi cuello. Mientras preparaban todo para moverme, alcancé a ver a Clara siendo escoltada hacia la salida. No era por los paramédicos, sino por Martín y otro amigo cuyo nombre no recordaba. Ella resistía levemente, diciendo algo que no pude escuchar desde donde estaba. Su cara estaba roja, sus ojos hinchados. No sabía si era de vergüenza, de rabia, o si finalmente había llorado por lo que había hecho. No me miró mientras se iba. Ni una sola vez giró su cabeza hacia donde yo estaba. No hubo contacto visual. No hubo un gesto de disculpa. Ni siquiera uno de reconocimiento. Solo su espalda alejándose, desapareciendo por la puerta del loft, dejándome ahí con las consecuencias físicas y emocionales de sus acciones. Daniela me habló, trayendo mi atención de vuelta. Me dijo que iban a colocar el collarín ahora, que iba a sentir presión pero que no debía asustarme. Asentí levemente y sentí sus manos expertas, posicionando el dispositivo alrededor de mi cuello. Era incómodo pero también me hacía sentir más segura, más protegida, como si finalmente alguien estuviera cuidándome de la forma que necesitaba. Entre el caos que todavía reinaba en el loft,
Me di cuenta de algo que estaba pasando un poco más allá de donde los paramédicos trabajaban conmigo. Alguien estaba hablando por teléfono, y no era con emergencias porque los paramédicos ya habían llegado. Forcé mi atención para concentrarme en esa voz, tratando de entender qué estaba diciendo por encima del ruido de la gente moviéndose, recogiendo vidrios, y los paramédicos comunicándose entre ellos. Era uno de los meseros del evento. Lo había visto antes, cuando llegué. Un chico joven que no debía tener más de 22 años, con el uniforme negro y blanco típico del catering. Estaba parado cerca de la entrada, con su celular pegado a la oreja, y su voz, aunque baja, tenía una urgencia que hizo que varias personas voltearan a verlo. Me costó procesar al principio con quién estaba hablando, pero entonces escuché fragmentos claros de la conversación. Estaba describiendo lo que había pasado, no a otra línea de emergencia, sino a alguien más. Tal vez su jefe o el coordinador del servicio de catering. Pero lo importante no era con quién hablaba, sino qué estaba diciendo. Escuché cómo describía la caída, mi estado, y luego, con una claridad que me atravesó, mencionó que todo había sido causado por otra persona, que él había visto como una mujer, refiriéndose a Clara. Me había jalado de la silla y me había intentado levantar a la fuerza. Aquella confirmación externa me golpeó de una forma que no esperaba. Era un testigo completamente imparcial. Alguien que no me conocía, que no tenía ninguna razón para defenderme o para mentir en mi favor. Era simplemente alguien que había estado trabajando en el evento y había presenciado lo que pasó. Su testimonio no estaba teñido por amistad, por lazos familiares o por conocimiento previo de mi situación con Clara. Era la verdad pura, objetiva, vista por ojos neutrales. Sentí un alivio confuso mezclándose con una tristeza profunda. Por un lado, era reconfortante saber que había alguien más allá de mis amigos que podía validar mi versión de los hechos, que si alguien, en algún momento futuro, trataba de cuestionar qué había pasado realmente esa noche, habría un testigo que no tenía nada que ganar o perder contando la verdad. Pero por otro lado, era profundamente triste que necesitara esa validación externa. Era triste que mi propia palabra, mi propia experiencia vivida, no fuera suficiente por sí misma. Que después de meses de que Clara sembrara dudas sobre mi condición, yo hubiera internalizado tanto esa desconfianza que hasta mi propio testimonio me parecía insuficiente. Necesitaba que otros lo vieran, que otros lo confirmaran, para sentir que lo que me había pasado era real y que no estaba exagerando o malinterpretando las intenciones de mi hermana. Mientras los paramédicos seguían trabajando, colocando el collarín cervical y preparando la tabla de inmovilización, vi como dos mujeres que habían estado cerca de mí durante toda la crisis empezaron a moverse con un propósito claro. Reconocí a una de ellas, era Luciana, una amiga de Martín que trabajaba como fisioterapeuta. La otra no la conocía, pero tenía esa misma energía de alguien con entrenamiento médico o de emergencias. Se acercaron a Sebastián, el paramédico que estaba dirigiendo mi atención, y le hablaron en voz baja. Vi cómo él asentía, escuchando lo que ellas le decían. Luciana señaló hacia mi silla de ruedas, que había quedado volcada a unos metros de distancia, y luego hacia donde yo estaba. Estaba explicándole mi condición, dándole contexto sobre mi parálisis para que él supiera exactamente con qué estaba lidiando. La otra mujer, que después supe se llamaba Virginia y era enfermera, señaló hacia donde Clara había estado momentos antes. Aunque ya no estaba en el loft, era claro por sus gestos que estaba describiendo lo que había visto, cómo Clara me había jalado, cómo había intentado levantarme, cómo todo había sido agresivo e innecesario. Sebastián escuchaba con atención, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Daniela, la otra paramédica, también se unió a la conversación. Tomó notas en una pequeña libreta que llevaba, documentando lo que Luciana y Virginia le contaban. Eso era importante. Lo supe incluso en mi estado de shock, no solo por razones médicas, sino también legales. Si esto escalaba, si había consecuencias más allá de esta noche, esos testimonios y esas notas serían cruciales. Me sentí agradecida por esas dos mujeres, que ni siquiera me conocían bien, pero que estaban tomando el tiempo de asegurarse de que la verdad quedara registrada. Era el tipo de solidaridad que a veces olvidamos que existe, especialmente cuando estamos acostumbradas a pelear nuestras batallas solas. Pero aquí estaban, siendo testigos, siendo voces cuando la mía todavía temblaba demasiado para ser fuerte. Mientras tanto, el proceso de prepararme para el traslado continuaba. Sebastián me explicó cada paso antes de hacerlo, lo cual aprecié profundamente. Me dijo que iban a tener que girarme de lado para deslizar la tabla de inmovilización debajo de mí, que iba a ser incómodo pero necesario, que necesitaban asegurarse de que mi columna estuviera protegida durante el movimiento, especialmente porque no podían estar.
seguros de si había alguna lesión que yo no pudiera sentir en mis piernas. Llamaron a más personas para ayudar. Se necesitaban al menos 5 personas para hacer el movimiento correctamente. Martín se ofreció inmediatamente. Y también lo hicieron 2 de los otros invitados que habían estado ayudando a limpiar los vidrios. Todos se posicionaron alrededor de mí, siguiendo las instrucciones precisas de Sebastián. Cada uno tenía una parte específica de mi cuerpo que sostener. Mi cabeza y cuello, mis hombros, mi cadera, mis piernas. Antes de que comenzaran, Sebastián se arrodilló frente a mí para que pudiera verlo claramente. Me explicó que en la cuenta de 3 me iban a girar todos al mismo tiempo, manteniendo mi cuerpo en una línea recta, que yo no tenía que hacer nada, solo dejarlos trabajar. Me preguntó si estaba lista y asentí lo mejor que pude con el collarín puesto. El movimiento fue coordinado y sorprendentemente suave considerando cuántas manos estaban involucradas. Sentí como mi cuerpo era girado como una unidad sólida, sin que ninguna parte se torciera independientemente. Hubo un momento de desorientación, cuando dejé de ver el techo y vi en cambio el perfil del loft, las paredes de ladrillo, las ventanas que daban a la calle. Luego sentí la superficie dura de la tabla contra mi espalda mientras me bajaban sobre ella. Había algo reconfortante en esa dureza. Después de haber estado en el piso frío y húmedo por el vino, cubierta de vidrios, la tabla se sentía segura. Era una superficie que estaba diseñada para protegerme, para mantener mi columna alineada, para evitar que cualquier daño existente empeorara. Sebastián me giró de vuelta a mi posición original, ahora sobre la tabla, y comenzó a asegurarme con correas. Las correas cruzaban mi pecho, mi cadera, mis muslos. No eran incómodas, pero sí firmes, asegurándose de que no pudiera moverme durante el transporte. Con cada correa que apretaban, sentía que recuperaba un poco más de control sobre la situación. Ya no estaba simplemente tirada en el piso, vulnerable y expuesta. Estaba siendo cuidada, protegida, preparada para recibir la atención médica que necesitaba. Daniela se había movido para recuperar mi silla de ruedas. La levantó del piso donde había caído y la inspeccionó rápidamente, buscando daños. Vi cómo giraba las ruedas, revisaba los frenos, comprobaba que los apoyabrazos todavía estuvieran seguros. Aparentemente todo estaba bien porque asintió satisfecha, y la rodó hasta quedarla cerca de donde los otros paramédicos estaban trabajando conmigo. Mientras me aseguraban en la tabla, aproveché para mirar alrededor del loft con más atención. El lugar que había lucido tan elegante, cuando llegué ahora parecía el escenario de un desastre. El charco de vino se había extendido enormemente, cubriendo varios metros cuadrados del piso de madera. Los fragmentos de vidrio todavía brillaban por todas partes, a pesar de los esfuerzos de la gente por recogerlos. La torre que había sostenido las botellas estaba completamente destruida, su estructura de metal doblada en ángulos antinaturales. Había manchas de vino en las paredes, salpicaduras que habían llegado hasta ahí, con la fuerza del impacto y las botellas estallando. Algunos de los muebles también estaban manchados. Vi un sofá blanco que ahora tenía rayas rojizas, probablemente arruinado permanentemente. Las toallas que habían usado para limpiarme estaban amontonadas en una esquina, empapadas de vino y teñidas de rojo oscuro. Pero más allá del desastre físico, lo que más me impactó fue ver las caras de las personas que todavía estaban ahí. Había alrededor de 15 personas, las que se habían quedado para ayudar o para asegurarse de que yo estuviera bien. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación, indignación y shock. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros mantenían mandíbulas apretadas, claramente enojados por lo que habían presenciado. Vi a Paula hablando en voz baja con otros 2 invitados, y aunque no podía escuchar lo que decían, era claro por sus gestos que estaban discutiendo lo que Clara había hecho. Vi cómo Paula sacaba su teléfono y les mostraba algo en la pantalla, probablemente las fotos que había tomado del desastre, documentando la escena. Los otros asentían seriamente, sus caras oscureciéndose con cada imagen. Martín estaba ahora hablando con los organizadores del evento. Podía ver que estaba visiblemente alterado, sus manos moviéndose animadamente mientras explicaba algo. Me sentí mal por él. Había organizado esta cata con tanto cariño, queriendo crear un ambiente agradable, donde la gente pudiera disfrutar de buenos vinos y buena compañía. Y ahora su evento había terminado en violencia, en daño físico, en un desastre que probablemente recordaría por el resto de su vida. Los paramédicos terminaron de asegurarme, y Sebastián se paró, evaluando su trabajo. Parecía satisfecho con cómo todo estaba posicionado. Me explicó que ahora iban a levantarme en la tabla y transferirme a la camilla que habían traído, que el movimiento podría sentirse extraño, pero que estaba completamente segura. Le agradecí con voz débil y él me sonrió con esa sonrisa profesional pero genuina que tienen las personas, acostumbradas a lidiar con trauma.
El levantamiento fue coordinado nuevamente. Sebastián contó hasta 3 y sentí como la tabla, conmigo atada a ella, era levantada del piso. Hubo un momento de vértigo, cuando mi perspectiva cambió de estar acostada a estar suspendida en el aire. Vi el techo del loft desde un ángulo diferente, luego las caras de las personas que me rodeaban, todas mirando hacia arriba para verme mientras me movían. Me colocaron sobre la camilla con cuidado, asegurando la tabla a su estructura. Daniela ajustó la altura de la camilla y verificó que todo estuviera bien asegurado. Ahora estaba a la altura de la cintura de todos, ya no en el piso, ya no en ese nivel de vulnerabilidad absoluta. Era un cambio pequeño pero significativo. Me hacía sentir menos expuesta, más en control. Antes de que empezaran a moverme hacia la salida, varias personas se acercaron. Luciana puso su mano sobre la mía y me dijo que todo iba a estar bien, que los paramédicos me iban a cuidar y que ella iría al hospital después, para asegurarse de que estuviera bien. Paula también se acercó, sus ojos rojos de haber estado llorando. Me dijo que ya había hablado con los organizadores del evento y con el dueño del loft, que todos habían visto lo que pasó y que iban a reportar el comportamiento de Clara. Martín fue el último en acercarse antes de que me llevaran. Se veía destrozado, la culpa evidente en cada línea de su cara. Me disculpó una y otra vez, diciendo que nunca debió invitar a Clara, que no sabía que las cosas entre nosotras estaban tan mal. Le dije, con lo que quedaba de mi voz, que no era su culpa, que él no podía haber predicho esto, pero podía ver que mis palabras no lo consolaban mucho. Los paramédicos empezaron a mover la camilla hacia la salida. El movimiento era suave, pero cada vez que pasábamos, sobre un pedazo de vidrio que crujía bajo las ruedas, me estremecía. El sonido me traía de vuelta al momento del impacto, a las botellas explotando a mi alrededor. Sabía que ese sonido me iba a perseguir por mucho tiempo. Mientras me sacaban del loft, pude ver por última vez el espacio donde todo había pasado, la torre destruida, el vino derramado, mi vestido negro que ahora estaba arruinado y manchado tirado en una esquina, donde alguien lo había movido para despejar el área. Era como dejar atrás el escenario de una batalla, llevándome solo las heridas y los recuerdos. Salimos al pasillo del edificio. El aire aquí era diferente, más fresco, sin el olor abrumador del vino. Había 2 personas esperando ahí, probablemente vecinos que habían escuchado el alboroto y habían salido a ver qué pasaba. Nos miraron con expresiones de shock mientras los paramédicos navegaban la camilla hacia el elevador. El elevador era apenas lo suficientemente grande para la camilla. Sebastián, Daniela y yo tuvieron que maniobrar con cuidado para que todo cupiera. Mientras descendíamos, Sebastián aprovechó para hacerme más preguntas sobre mi historial médico, qué medicamentos tomaba, si era alérgica a algo. Respondí lo mejor que pude, aunque mi mente todavía estaba parcialmente en el loft, reviviendo lo que había pasado. Cuando las puertas del elevador se abrieron en la planta baja, vi la ambulancia esperando afuera con sus luces encendidas pero sin la sirena. La noche de Buenos Aires continuaba normalmente alrededor de nosotros. Había gente caminando por la vereda, ajena a lo que acababa de pasar pisos arriba. Autos pasaban por la calle. Un par de personas salían de un restaurante cercano riendo. La normalidad de todo eso contrastaba brutalmente con el trauma que yo acababa de vivir. Me subieron a la ambulancia con eficiencia practicada. La camilla se deslizó perfectamente en su lugar, enganchándose con un clic metálico. Daniela subió conmigo y se sentó en el pequeño asiento lateral, comenzando a preparar equipo para monitorearme durante el trayecto. Sebastián cerró las puertas y rodeó la ambulancia para subirse adelante, al asiento del conductor. Antes de que arrancáramos, vi a Martín salir corriendo del edificio. Golpeó la ventana de la ambulancia y Sebastián bajó el vidrio. Martín me miró, su cara todavía cargada de culpa y preocupación. Me dijo que iba a ir al hospital, que solo necesitaba cerrar el loft y asegurarse de que todo estuviera bajo control, pero que después iría a verme. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, pero ambos sabíamos que nada estaba realmente bien. La ambulancia empezó a moverse. Sentí el cambio en el movimiento, el suave balanceo, mientras navegábamos por las calles de San Telmo. Por la ventana pequeña podía ver las luces de la ciudad pasando, los edificios históricos de este barrio que tanto me gustaba, ahora asociados para siempre con esta noche terrible. Daniela me monitoreaba constantemente. Revisaba mi presión, mi pulso, mi nivel de oxígeno. Me hacía preguntas para mantenerme consciente y alerta. Le conté sobre Clara, sobre los meses de rumores, sobre cómo todo había escalado hasta esta noche. Ella escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo palabras tranquilizadoras cuando mi voz se quebraba. Me dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que había visto muchas cosas en sus años como paramédica,
pero que la crueldad entre familias siempre le parecía la más difícil de entender, que las heridas físicas sanaban, pero las emocionales causadas por alguien que se supone debe amarte, esas duraban mucho más. Tenía razón. Mi hombro sanaría, los cortes cerrarían, los moretones desaparecerían, pero la traición de Clara, eso era algo que cargaría por mucho tiempo. El hospital estaba cada vez más cerca. Vi las señales indicando la entrada de emergencias. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque finalmente recibiría atención médica completa, porque podrían evaluar todos los daños y tratarlos apropiadamente. Ansiedad porque sabía que una vez que entrara por esas puertas, todo esto se volvería oficial. Habría reportes médicos, documentación, preguntas sobre qué había pasado y quién era responsable. La ambulancia se detuvo en la entrada de emergencias. Escuché las puertas traseras abriéndose y de repente había más gente, alrededor de la camilla. Personal del hospital que habían sido alertados de nuestra llegada. Sebastián estaba explicándoles mi condición mientras me bajaban de la ambulancia. Escuché fragmentos. Parálisis preexistente. Caída contra objeto punzante. Posible trauma en hombro derecho. Estable pero en shock. Me movieron rápidamente hacia el interior del hospital. Las luces fluorescentes del techo pasaban sobre mí mientras me empujaban por los pasillos. Voces se superponían, órdenes siendo dadas, mi nombre siendo repetido. Alguien me preguntó mi fecha de nacimiento, mi dirección, si tenía seguro médico. Respondí mecánicamente, mi cerebro funcionando en piloto automático. Finalmente llegamos a una sala de trauma. Me transfirieron de la camilla de la ambulancia a una cama de hospital. El movimiento hizo que mi hombro palpitara de dolor, pero lo aguanté. Enfermeras se movían a mi alrededor con eficiencia practicada, conectándome a monitores, preparando vías intravenosas, cortando lo que quedaba de mi vestido para poder examinarme mejor. Un médico entró, joven pero con una expresión seria y competente. Se presentó como el Dr. Ramírez y comenzó su evaluación. Sus preguntas eran directas y específicas. ¿Dónde dolía exactamente? En una escala del 1 al 10, ¿qué tanto? Podía mover cada parte de mi cuerpo. Me revisó con manos expertas pero gentiles, palpando, evaluando, anotando mentalmente cada hallazgo. Mientras trabajaba, le pregunté con voz temblorosa si mis piernas estaban bien, si se habían lastimado durante la caída de alguna forma que yo no podía sentir. El doctor Ramírez pausó su examen y me miró directamente a los ojos. Me dijo que iban a hacer radiografías y otros estudios para asegurarse, pero que a primera vista no veían nada que indicara fracturas o daño mayor, que había sido afortunada, considerando la violencia del impacto. Afortunada. La palabra se sentía extraña. No me sentía afortunada. Me sentía traicionada, humillada, lastimada de formas que iban mucho más allá de lo físico. Pero entendía lo que quería decir. Podría haber sido mucho peor. Podría haber tenido una lesión espinal adicional, fracturas múltiples, daño permanente a órganos. En ese sentido, sí, había sido afortunada. Llegó el momento de llamar a mis papás. Una de las enfermeras me ofreció su teléfono. Cuando le expliqué que el mío se había quedado en mi bolso en el loft, marqué el número de mi mamá con dedos temblorosos. Ella respondió al segundo timbre, su voz alegre preguntando cómo había estado la cata de vinos. Cuando escuchó mi voz quebrada, su tono cambió inmediatamente a pánico. Fui llevada al hospital en la ambulancia, y mientras estaba en ese espacio, reducido escuchando el sonido de la sirena y sintiendo cada bache de la calle, me di cuenta de que el dolor emocional casi superaba el físico. Mi propio cuerpo dolía, sí. Mi hombro derecho palpitaba con cada latido de mi corazón. Mi espalda ardía donde había golpeado contra el borde de la mesa, y había cortes en mis brazos que ya empezaban a manifestarse con ese ardor característico. Pero todo eso era manejable, comparado con el peso de la traición que cargaba en el pecho. Minha própria irmã, alguém que deveria ser parte de minha rede de apoio, habíase tornado el epicentro de una de las mayores humillaciones de mi vida. Esa frase se repetía en mi mente como un mantra doloroso. Clara no era una extraña que me había atacado en la calle. No era una desconocida con quien había tenido un desacuerdo. Era mi hermana, la persona con quien había compartido cuarto durante 15 años, la persona que sabía mis secretos más profundos, mis miedos más íntimos, mis sueños más vulnerables. Y había usado todo ese conocimiento, toda esa intimidad que viene de crecer juntas, para lastimarme de la forma más cruel posible, no solo físicamente, aunque eso había sido lo más visible esta noche, sino emocionalmente durante meses, sembrando dudas sobre mi condición, minando mi credibilidad, destruyendo relaciones que me habían costado años construir, todo por celos, por una competencia infantil que yo ni siquiera sabía que existía. En aquel momento, mientras miraba el techo blanco de la ambulancia y escuchaba a Daniela comunicarse con el hospital,
sobre mi condición. También sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era solo tristeza o rabia, aunque ambas emociones estaban presentes. Era algo más profundo, más definitivo. Era la comprensión clara de que yo no podía seguir permitiendo esto, que la familia no era excusa para el abuso, que compartir sangre no daba derecho a nadie de tratarme como Clara me había tratado. Yo no sería más silenciosa frente a abusos disfrazados de preocupación. Esa resolución se formó en mi mente con una claridad cristalina. Durante meses había dudado de mí misma. Había cuestionado si tal vez estaba siendo demasiado sensible, si los comentarios de Clara no eran tan malos como yo los percibía. Pero esta noche había borrado todas esas dudas. Clara había mostrado sus verdaderas intenciones frente a docenas de testigos. Ya no había ambigüedad, ya no había espacio para justificaciones. El hospital era un torbellino de actividad cuando llegamos. Me trasladaron rápidamente a una sala de trauma, donde un equipo médico completo me esperaba. El doctor Ramírez, que se había presentado como el médico de turno, supervisaba todo con una eficiencia que encontré reconfortante. Había algo en su manera profesional pero cálida que me hacía sentir que estaba en buenas manos. Las primeras horas fueron una serie de exámenes y procedimientos, radiografías de mi columna completa, tomografías de mi hombro, análisis de sangre para descartar daño interno. Me movían de un lugar a otro, siempre con cuidado, siempre explicándome qué iban a hacer antes de hacerlo. El personal del hospital trataba mi parálisis, preexistente con el respeto y la normalidad, que a veces faltaba en otros contextos médicos. No había lástima en sus ojos, solo profesionalismo. Mientras esperaba los resultados de los estudios, mi mamá y mi papá llegaron al hospital. Los escuché antes de verlos. La voz de mi mamá elevada en el pasillo preguntando por mí, mi papá tratando de calmarla, pero con su propia voz cargada de preocupación. Cuando entraron a la sala, mi mamá soltó un sollozo al verme. Yo todavía estaba cubierta de manchas de vino seco. Tenía vendajes en varios lugares, y probablemente lucía tan mal como me sentía. Se acercó corriendo a mi lado, tomando mi mano con cuidado de no jalar ninguna de las vías intravenosas. Sus lágrimas caían sobre mi brazo, mientras me preguntaba una y otra vez qué había pasado, quién me había hecho esto. Mi papá estaba del otro lado de la cama, su mandíbula apretada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Verlos así, tan devastados por mi dolor, casi me hizo quebrarme completamente. Les conté lo que había pasado, no todos los detalles. Estaba demasiado cansada y adolorida para eso, pero les di el resumen. La confrontación con Clara, sus acusaciones, cómo me había jalado de la silla, cómo había intentado levantarme para probar que yo estaba fingiendo, cómo había caído contra la torre de vino. Vi cómo las expresiones de mis papás cambiaban con cada frase, de preocupación a horror a una rabia que rara vez había visto en ellos. Mi papá preguntó dónde estaba Clara ahora. Su voz era peligrosamente baja, controlada de esa forma que indicaba que estaba conteniendo una furia inmensa. Le dije que no lo sabía, que la habían sacado del loft antes de que me llevaran en la ambulancia. Mi mamá sacudió su cabeza incrédula, susurrando que no podía creer que su propia hija fuera capaz de algo así. Fue extraño ver a mis papás procesando esta realidad, que una de sus hijas había lastimado intencionalmente a la otra, que su familia, que siempre había intentado mantener unida a pesar de las diferencias, estaba irrevocablemente rota. Mi mamá seguía diciendo que tenía que haber una explicación, que Clara no podía haberlo hecho con mala intención, pero mi papá, más pragmático, señaló que había testigos, que había evidencia, que esto no era algo que pudiera ser explicado o justificado. El doctor Ramírez regresó con los resultados de los estudios. La buena noticia era que no había fracturas, no había daño espinal adicional, y mis órganos internos estaban bien. La mala noticia era que tenía varios cortes profundos que requerían puntos, un esguince severo en mi hombro derecho, y múltiples contusiones que iban a doler durante semanas. También mencionó que mis piernas habían quedado en una posición comprometida durante la caída y que, aunque no había daño permanente adicional, iba a necesitar más fisioterapia para evitar que la rigidez empeorara. Me mantuvieron en observación durante toda la noche. No era por las heridas físicas, que aunque dolorosas no eran mortales, sino por el shock emocional. El doctor Ramírez explicó que el trauma psicológico de una agresión, especialmente de un familiar, podía manifestarse de formas impredecibles. Quería asegurarse de que yo estuviera estable antes de darme de alta. Durante esa noche larga en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar. Mis papás se habían ido a casa después de que les aseguré que estaba bien, que el personal me estaba cuidando y que necesitaban descansar. En la quietud de la habitación del hospital, con solo el sonido de los monitores y los pasos ocasionales de enfermeras en el pasillo, procesé todo lo que había pasado. Pensé en Clara.
en la niña que había sido, la adolescente con quien había compartido secretos, la joven adulta que había estado en mi boda aunque mi matrimonio no había durado. Traté de encontrar el momento en que nuestra relación se había roto, el punto de quiebre que había llevado a esta noche, pero no había un momento específico. Había sido una erosión gradual, un resentimiento que Clara había alimentado durante años y que yo no había visto hasta que era demasiado tarde. También pensé en mí misma, en cómo había permitido que sus comentarios y rumores me afectaran tanto, cómo había empezado a dudar de mi propia experiencia, a cuestionar si realmente merecía el apoyo que recibía. La parálisis ya había sido suficientemente difícil de aceptar. Aprender a vivir con un cuerpo que no respondía como antes, a depender de otros para cosas que antes hacía sola, a navegar un mundo que no estaba diseñado para personas como yo, y Clara había tomado esa vulnerabilidad y la había convertido en un arma contra mí. Pero esta noche también me había enseñado algo importante. Me había mostrado quiénes eran mis verdaderos amigos. Martín, que había estado a mi lado incluso cuando significaba confrontar a Clara. Paula, que había documentado todo sin que yo se lo pidiera, anticipando que necesitaría evidencia. Luciana y Virginia, dos mujeres que apenas me conocían, pero que habían dado sus testimonios a los paramédicos. El mesero joven que había reportado lo que vio sin saber que su testimonio me daría la validación que tanto necesitaba. Esas personas, junto con mis papás, eran mi verdadera familia. La familia no era solo sangre, eran las personas que te sostenían cuando caías, literal y figurativamente. Eran los que creían en ti incluso cuando otros sembraban dudas. Eran los que te defendían incluso cuando no era conveniente para ellos. Recibí alta al día siguiente. No fue alta temprano como había esperado, sino hasta la tarde porque el doctor Ramírez quería asegurarse de que todas mis heridas estuvieran bien limpias y vendadas, y de que yo tuviera un plan claro para el seguimiento. Me dieron recetas para el dolor, instrucciones detalladas para el cuidado de los puntos, y una cita con un fisioterapeuta para la próxima semana. Mi papá vino a recogerme, mientras me ayudaba a transferirme de la cama del hospital a mi silla de ruedas, que alguien había traído del loft durante la noche. Me preguntó si quería ir a su casa en lugar de la mía. Dijo que mi mamá había preparado mi antigua habitación, que podían cuidarme hasta que me sintiera mejor. Consideré la oferta por un momento, pero al final negué con la cabeza. Necesitaba estar en mi espacio, en mi departamento donde podía procesar todo a mi propio ritmo. El viaje de regreso a mi departamento en Palermo fue silencioso. Mi papá manejaba con cuidado, evitando baches, mirándome por el espejo, retrovisor cada pocos minutos, para asegurarse de que estuviera bien. Yo miraba por la ventana, viendo Buenos Aires pasar, la ciudad que amaba, pero que ahora estaba teñida con el recuerdo de lo que había pasado en San Telmo. Cuando llegamos a mi edificio, mi papá me ayudó a subir. Entrar a mi departamento se sintió como un refugio. Todo estaba exactamente como lo había dejado antes de ir a la cata de vinos, hace apenas 24 horas, pero que se sentía como una eternidad. Mi papá se quedó un rato preparándome té, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba al alcance. Antes de irse, me abrazó con cuidado de no presionar mis heridas y me dijo que estaba orgulloso de mí, que yo era más fuerte de lo que creía. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física y procesamiento emocional. Las heridas sanaban lentamente. Los puntos picaban, los moretones cambiaban de color día a día, pasando de negro y morado a verde y amarillo. Mi hombro mejoraba con los ejercicios que el fisioterapeuta me había recomendado, aunque todavía dolía cuando lo movía de cierta manera. Pero fue mi teléfono el que me trajo las noticias más significativas. Amigos que habían estado presentes aquella noche me enviaron mensajes constantemente, algunos preguntando cómo estaba, otros compartiendo lo que había pasado después de que me fui. Aparentemente, después de que me llevaron en la ambulancia, varios de los invitados habían confrontado a Clara directamente. Martín había hablado con los dueños del loft sobre las botellas rotas y el daño al lugar, y todos habían acordado que Clara era responsable de los daños. Paula me envió un mensaje largo. Me contó que había hablado con varias personas que estuvieron en la cata, recopilando testimonios escritos de lo que habían visto. Me dijo que no sabía si yo querría tomar acciones legales contra Clara, pero que si decidía hacerlo, tenía un archivo completo de declaraciones de testigos que podían respaldar mi versión de los hechos. También me envió las fotos que había tomado del desastre, del vino derramado, de la torre destruida. Era evidencia gráfica que no podía ser negada o reinterpretada. Aquello sirvió como validación de una forma que no había anticipado. No eran solo mis palabras contra las de Clara. No era mi percepción subjetiva contra la de ella. Había evidencia objetiva, testimonios de múltiples personas, documentación fotográfica y médica,
La verdad había sido capturada desde múltiples ángulos, preservada en una forma que no podía ser borrada o distorsionada. Clara intentó contactarme días después de lo ocurrido. Primero fueron mensajes de texto. Pedía que habláramos. Decía que todo había sido un malentendido, que yo había malinterpretado sus intenciones. Cuando no respondía a sus mensajes, llamó. Dejó varios mensajes de voz donde su tono variaba entre defensivo y suplicante. En algunos intentaba justificarse, en otros parecía estar llorando. Escuché los mensajes una sola vez y luego los borré. No había nada que Clara pudiera decir que cambiara lo que había hecho. No había explicación que hiciera aceptable su comportamiento. Finalmente mi mamá llamó. Me dijo que Clara quería venir a verme, que quería disculparse en persona. Le expliqué a mi mamá que yo no estaba lista para eso, que no sabía si alguna vez estaría lista. Mi mamá trató de insistir, hablando sobre la importancia del perdón, sobre cómo Clara era mi hermana y que la familia debía mantenerse unida. Pero esta vez, en lugar de ceder como había hecho tantas veces antes, me mantuve firme. Le dije que el perdón no era algo que se podía exigir o apurar, que Clara había cruzado una línea que no podía ser ignorada, que proteger mi salud, tanto física como emocional, tenía que ser mi prioridad, incluso si eso significaba establecer límites con familia. Días después, cuando Clara intentó venir a mi departamento sin avisar, dejé que el teléfono sonara. Había instalado una cámara en la puerta después del incidente, parte de mi nuevo énfasis en la seguridad personal. Vi en mi teléfono cómo ella tocaba el timbre repetidamente, cómo esperaba, cómo finalmente se iba con los hombros caídos. Sentí una punzada de tristeza, pero también una sensación de empoderamiento. Yo había tomado control de mi espacio, de mi vida, de mis relaciones. Finalmente comprendí que proteger mi salud, física y emocional, significaba establecer límites claros, incluso con quien compartía mi sangre. Esa comprensión no había llegado fácilmente. Había sido el resultado de meses de dolor, de dudas, y finalmente de una confrontación violenta que había expuesto. La verdad de una forma que ya no podía ser ignorada. Pero ahora que la tenía, esa claridad era liberadora. Empecé a reconstruir mi vida desde ese lugar de verdad. Retomé mis terapias físicas con renovada determinación. Busqué ayuda psicológica para procesar el trauma, tanto de la agresión como de los meses de abuso emocional que la habían precedido. Fortalecí las relaciones con las personas que me habían apoyado, organizando cenas pequeñas en mi departamento, donde podíamos hablar sin el peso de lo que había pasado, dominando cada conversación. La historia de aquella noche no era solo sobre una caída, aunque eso es lo que la gente vería superficialmente. No era solo sobre botellas de vino rotas y un vestido arruinado. Era sobre la liberación de un peso invisible que había estado cargando durante años. Era sobre aprender que la lealtad familiar no era unidireccional, que yo no tenía que absorber el abuso solo porque venía de alguien que compartía mi apellido. Yo sobreviví al impacto de aquella noche. Sobreviví a los vidrios rotos que cortaron mi piel, al vino derramado que manchó mi ropa, a los moretones que colorearon mi cuerpo durante semanas. Pero sobre todo, sobreviví a la deslealtad, a la traición de alguien que debería haberme protegido pero que eligió lastimarme. Y en esa supervivencia encontré una fuerza que no sabía que tenía. Meses después, cuando las heridas físicas ya habían sanado completamente, y las emocionales empezaban a formar cicatrices que, aunque visibles, ya no dolían constantemente, pude mirar hacia atrás y ver todo el camino que había recorrido. Desde esa tarde en el loft de San Telmo hasta ahora, había crecido de formas que nunca anticipé. Había aprendido a defender mi verdad, a establecer límites, a rodearme de personas que me elevaban en lugar de arrastrarme hacia abajo. Clara nunca se disculpó de verdad. Nunca reconoció el daño completo que había causado, ni los meses de rumores ni el ataque físico de aquella noche. Mi mamá seguía esperanzada de que algún día pudiéramos reconciliarnos, pero yo había hecho las paces con la posibilidad de que eso nunca pasara. Había aprendido que no todas las relaciones podían o debían ser salvadas. Y por primera vez en mucho tiempo, desde antes incluso de la parálisis, sentí que estaba viviendo auténticamente. Ya no estaba tratando de minimizar mi dolor para que otros se sintieran cómodos. Ya no estaba dudando de mi propia experiencia porque alguien más la cuestionaba. Estaba parada, o más bien sentada, firme en mi verdad, en mi realidad, en mi valor como persona. Estaba lista para reconstruir mi vida a partir de un lugar de verdad. No la verdad de Clara, ni la verdad que otros querían que aceptara, sino mi verdad. La verdad de lo que había vivido, de lo que había superado, de quién me había convertido a través de todo eso. Era una base sólida, construida sobre la honestidad conmigo misma y el respeto que ahora exigía de otros. La noche del loft se convirtió en un punto de quiebre, pero no en la forma destructiva que Clara había intentado. Se convirtió en el momento en que yo recuperé mi poder,
cuando dejé de ser víctima de las narrativas de otros y empecé a escribir la mía propia. Y esa narrativa, aunque incluía dolor y traición, también incluía resiliencia, comunidad y una fuerza interior que había descubierto en el lugar más oscuro. Mi vida seguía adelante. Había días difíciles todavía, momentos en que el recuerdo de aquella noche regresaba con intensidad, pero también había días buenos, cada vez más frecuentes, donde podía disfrutar de mi vida sin el peso constante del conflicto con Clara. Había construido nuevas rutinas, nuevas amistades, nuevas formas de encontrar alegría incluso con las limitaciones de mi cuerpo. Y cuando miraba hacia el futuro, ya no veía solo limitaciones o barreras, veía posibilidades. Veía una vida que podía ser plena y significativa en sus propios términos. Una vida donde yo establecía las reglas, donde yo decidía quién merecía estar cerca de mí, donde yo era la autora de mi propia historia. Esa visión, nacida de la noche más oscura, era la luz que me guiaba hacia adelante. Y por primera vez en años, me sentía lista para seguirla.